saludar al ministro del Interior, a la delegación que lo acompaña, saludar también a todos los colegas de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados por participar en esta instancia que para nosotros como Frente Amplio, como bancada de oposición, es muy relevante y a la cual llegamos con muchas expectativas. Reconozco que también son expectativas que tiene el propio ministro de dar una discusión seria sobre la política de seguridad pública, de tener un intercambio y un trasiego de información relevante para que nosotros en nuestra tarea de representación política, que es tan relevante para los territorios en los cuales cada uno de nosotros trabajamos políticamente, nos plantea semanalmente preocupaciones de la ciudadanía y llevarle este tipo de respuestas y este tipo de informaciones pensamos que va a ser un aporte sustancial para saber el rumbo y los planes que tiene el Ministerio del Interior para el último año y medio de periodo de gobierno. Decía que el Frente Amplio llega a esta interpelación luego de haber recorrido el año pasado 2 comparecencias del ministro a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. También tuvimos otra interpelación, también en el mes de junio, en este caso en el Senado de la República, a la cual el Frente Amplio lo convocó para hablar sobre el tema de los homicidios. Y posteriormente, en el mes de agosto, también tuvimos un intercambio con el ministro y con su equipo en ocasión de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Fue en esa oportunidad, voy a empezar por este tema, porque en cierto sentido marcó un poco el tono del intercambio y de la discusión sobre los homicidios y las muertes violentas en nuestro país. Ese 3 de agosto nosotros le hicimos una pregunta al ministro del Interior acerca de por qué no se declaraba la emergencia de seguridad por muertes violentas en el país, dado que era una propuesta que el propio Compromiso por el País, es decir, el documento político que nuclea y que articuló a los diferentes partidos que integran la coalición de gobierno, en el momento del balotaje de 2019, y que había sido manejado en su momento por el propio presidente de la República. Nosotros ya advertíamos allá por agosto del año pasado que había una situación bastante complicada con los homicidios y las muertes violentas en nuestro país y por eso le transmitimos y le preguntamos al ministro en esa oportunidad por qué o si se valoraba la necesidad de declarar una emergencia en ese sentido. El ministro tuvo una respuesta muy concreta, nos dijo que no lo veía necesario, que los datos de homicidios en el segundo semestre del 2022 le darían la razón a su planificación y que en todo caso se trataba de una propuesta de marketing que elaboraba el Frente Amplio justamente para una discusión en el marco de la rendición de cuentas que no resolvía la discusión de fondo con relación a los planes y las políticas del Ministerio de Seguridad para contener los homicidios. Justamente, los datos del 2022 no le dieron la razón al ministro, lamentablemente. Y nosotros aquí también hacemos una primera advertencia. Nosotros no vamos a festejar muertes, no vamos a ver quién tiene en su responsabilidad más muertes violentas, ni vamos a canalizar la discusión de la política de seguridad por ese lado. Porque la inseguridad está golpeando a toda la población uruguaya, independientemente del color político, independientemente de la sensibilidad, de los territorios en los cuales cada uno de los ciudadanos viva, independientemente de la perspectiva política que cada uno acompañe o que vaya a votar en las elecciones venideras. La inseguridad está golpeando a toda la población y eso marca un antes y un después, porque efectivamente luego de pasada la pandemia, que la inseguridad sea el principal problema de los uruguayos y las uruguayas, habla de un síntoma que está pasando en los territorios, y eso lo sabemos bien, aquellos que hemos coincidido en aquellas reuniones convocadas por vecinos en materia de seguridad pública, de que la gente no se siente más segura y que la gente se está sintiendo desprotegida ante situaciones de violencia que se está dando en los barrios, en los territorios. El foco central que vamos a plantear es la inconsistencia permanente en los anuncios del Ministerio del Interior, y particularmente en relación a los homicidios del 2022 y lo que va del 2023.
A nosotros nos preocupa, presidente, la fragilidad en la cual está el actual ministro del Interior, que anuncia iniciativas, planes, programas y propuestas que luego al tiempo no se confirman en las planificaciones específicas de la policía, en las operaciones concretas del ministerio, y que luego que pasa el anuncio, al poco tiempo se empieza a caer en un ida y vuelta de anuncios que nos parece inconveniente para el principal responsable de la política de seguridad pública y el ministro más importante de todo el Poder Ejecutivo, como es el Ministerio del Interior, el ministro del Interior. Nosotros pensamos que hoy no es el Frente Amplio el que interpela al ministro, es la realidad. Claramente, que sea este ministerio el que tenga un promedio anual de homicidios más alto de toda la historia, y eso lo vamos a mostrar en algún momento en las diapositivas que se están mostrando en la pantalla, habla de que la realidad superó cualquier planificación realizada y llevada adelante por el Ministerio en materia de seguridad pública. Cuando nosotros planteamos el tema de la propuesta de declarar la emergencia en materia de muertes violentas, no lo hacíamos desde la perspectiva de marketing. Ahora, lo que sí vemos es que hay mucho marketing a la hora de plantear programas y de plantear propuestas para mejorar y resolver determinados problemas, particularmente el homicidio, que nos quieren pintar una realidad que no es lo que marcan ni los datos objetivos del propio Ministerio del Interior o de la Fiscalía, ni tampoco la sensación subjetiva que vive la gente en los departamentos y en los barrios de nuestro país. El ministro presentó en mayo del 2022 al presidente de la República un plan para reducir los homicidios. En enero de este año, cuando se conocieron los datos finalmente del 2022, tuvo que reconocer que los homicidios habían aumentado un 25% con respecto al año 2021. Este ministro, que es uno de los dirigentes políticos más experimentados de todo el gabinete, que tiene muchísima experiencia parlamentaria, ha tenido que salir a plantear planes, a plantear propuestas y luego tener que salir a desdecirse o a tener que explicar algunas de sus salidas públicas, porque más que llevar seguridad y tranquilidad a la población o al sistema político, lo que lleva es a mayor confusión, sobre todo, y eso nos parece preocupante, en la policía y en los efectivos que efectivamente a diario combaten el delito y tratan de prevenir y llevar tranquilidad a nuestra gente. El ministro le aseguró a la población en su momento que gracias a la gestión que se estaba llevando adelante en el ministerio habían vuelto las carteras. Nosotros no sabemos en qué departamento y en qué barrio volvieron las carteras, porque en muchos territorios de nuestro país, también lo vamos a visualizar en algunas diapositivas, hurtos, rapiñas y homicidios aumentaron parejo en el año 2022. No es que haya aumentado un solo delito, aumentó todo. Y a ese barrio o a ese departamento es muy difícil sostener de que la seguridad hoy es mejor que antes o que la gente se sienta más tranquila y por ende pueda salir a disfrutar de la calle, de un espacio público, ir a trabajar o a un centro educativo sin tener preocupación de cómo vuelve para su casa. En el Ministerio del Interior no descubro nada si decimos que se necesita mucha certeza, mucho rumbo predefinido y mucha capacitación y dedicación full time a la tarea. En cambio, de esta gestión del Ministerio y particularmente del ministro que lo encabeza, esa sucesión de anuncios le juegan en su contra a la gestión del Ministerio, a los resultados en materia de seguridad pública, al propio gobierno y, en definitiva, a toda la población. Nosotros lo vemos, ojalá que me esté equivocando, pero vemos que el ministro está cansado, que no se siente cómodo en este ministerio, para el cual evidentemente no estaba previsto en sus planes que debía asumirlo, porque claramente el ministro anterior, que así había hecho una preparación intensiva en la materia de seguridad pública, al fallecimiento del doctor Larrañaga tuvo que ir a cumplir esa tarea de enorme responsabilidad, enorme presión y también de enorme confianza para el presidente de la República, como es el ministro Luis Alberto Heber. A sus allegados el propio ministro le ha confiado que es una tarea agotadora y me consta que es así. Se lo he preguntado incluso a alguno de sus asesores cuando
compartimos algunas reuniones en materia de seguridad y son las 9:30, 10 de la noche, y él sigue ahí tratando de responder a los vecinos o los planteos o las preocupaciones que le hace algún ciudadano o alguna ciudadana, y eso se sucede día tras día. Claramente, para estar ahí hay que tener mucha energía, mucha dedicación y mucha capacidad de mando. Nosotros pensamos que el ministro está desgastado y nos lo confirma una versión de prensa que ha salido en las últimas semanas, que el ministro en algún momento tendría que dar un paso al costado. Nosotros le vamos a hacer una pregunta concreta al respecto de eso, porque claramente es una señal, un anuncio que tendrá enorme repercusión en la política de seguridad, en el mando sobre la Policía Nacional y en la certeza que se le otorga a la población en esta materia. Nosotros pensamos que el saldo de esta gestión es muy malo, a punto tal de que es el ministro peor evaluado de todo el gabinete. No cuenta tampoco con el aval de la población, que ha convertido a la seguridad pública, algo llamativo, en la preocupación principal de los uruguayos por encima del agua, por encima de los salarios, por encima del desempleo, por encima de la carestía. La seguridad es un problema serio, complejo, que ninguno de los que estamos aquí desconoce que tiene alta complejidad y que no resiste medidas mágicas o medidas o propuestas hechas al voleo. Muy por el contrario, el ministro se ha fortalecido y ha salido siempre en la prensa cuando hay un rebrote de las muertes violentas, por ejemplo, en algún fin de semana de este último año y medio, donde vemos a partir de los medios de comunicación que hubieron 6, 7, 8 muertes violentas, que hay un plan en camino o que nuevamente se está pensando otro plan. En enero de este año, en 2023, el ministro anunció en un programa que tenía otro plan para evitar homicidios, que consistía en contratar exdelincuentes para que dialoguen con sicarios y narcos y a través del diálogo evitar venganzas, homicidios y ajustes de cuentas. Tuvo que salir el propio director de policía de la época a corregir esa versión y a explicar que el propio presidente de la República mencionó que esa idea era algo que no sabía si tendría un efecto masivo y que sería aplicado de manera general en todos los territorios y como política central de todo el Ministerio del Interior. Luego se dijo que este plan no lo ejecutaría la policía, sino que estaría a cargo del MIDES y que se contrataría luego a una ONG para los cuales habría unos recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo que ascienden a unos $2 millones para instrumentar este plan de interrupción de violencia en los territorios. Nosotros sabemos, porque participamos en la mesa interpartidaria donde se está dialogando sobre seguridad, que este plan genera muchas dudas, no solo al Frente Amplio, sino a los propios socios de la coalición que con sus representantes allí le han manifestado a esa instancia de trabajo de que no saben si esto tendrá un impacto concreto, no saben si esto será un proyecto que de alguna manera reduzca la cantidad de homicidios en el país. El propio Partido Nacional planteó en la mesa interpartidaria que se había comunicado con algunos de los antecedentes de esta propuesta, por ejemplo, en Colombia, donde allí se le informó por parte de quienes implementaron estos planes que una de las medidas había sido en ese país pactar y dialogar con los grupos criminales y particularmente el narcotráfico para que no vendieran 7 días a la semana y que pasaran a vender solamente 5 días el expendio de droga en cada uno de esos territorios. Nosotros no nos parece que eso sea posible llevarlo a cabo aquí, ni que eso tenga ningún tipo de solución y propuesta concreta o resultado concreto en nuestro país. Esta interpelación tiene un tema central que es el aumento de los homicidios, las muertes violentas y la violencia que ha campeado en el último año y medio. Luego de esa entrega al presidente de la República en mayo del año pasado, el ministro fue a la interpelación en el Senado y mostró en una sesión reservada por dónde iba el plan de neutralización de grupos criminales o de identificación de grupos de criminales dedicados al narcomenudeo
en Montevideo y la zona metropolitana. O sea, pasamos de un plan para reducir los homicidios a un plan para combatir a los grupos dedicados al narcomenudeo en Montevideo y zona metropolitana. Allí el ministro aseguró que los homicidios bajarían en el segundo semestre del 2022. Pero, como dije al principio, los homicidios aumentaron un 25% de base en el 2022 con respecto al 2021. Luego explicaré por qué estoy hablando de base, porque también tenemos una preocupación que ha sido pública, evidentemente, con la discusión relacionada a las muertes dudosas, que Fiscalía también notificó a través de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública, como que están creciendo año a año en los últimos 3 años que se lleva la cuenta. Al día de hoy sabemos que esos grupos criminales, según lo que salió en un medio de prensa, han sido golpeados. No sabemos si han sido desarticulados, no sabemos si son los 45 que se manejaron el año pasado, no sabemos si en definitiva por ahí se está produciendo un abatimiento de los números de los homicidios, porque en definitiva, si la tesis central de este gobierno es que los homicidios están relacionados íntimamente con las disputas entre los grupos criminales, tiene que haber un correlato entre la cantidad de muertes, particularmente aquellos cuando las víctimas tienen antecedentes penales, con alguno de estos 45 grupos. Vamos a tener una pregunta concreta en ese sentido. A los meses de anunciar este plan, se comenzó a hablar y a mezclar mucho la información con respecto a lo que se estaba instrumentando efectivamente por parte del Ministerio del Interior. El propio senador Manini, cuando se le preguntó acerca de la seguridad pública, dijo que él no conocía el plan, que no lo había evaluado porque no tenía la información específica para, de alguna manera, analizar si esos planes estaban siendo efectivos o no. Lo que sí sabemos es que si esta tesis es correcta de que hay más homicidios y muertes violentas porque se está combatiendo al narcotráfico y particularmente a las bocas de pasta base de narcomenudeo, lo que sabemos hoy es que por el Uruguay sí está pasando más droga. Por ende, cuando se nos dice de que hay un récord de incautaciones, cuando se dice que hay un récord de procesados y de condenados por narcotráfico, lo que sí tenemos que entender es que hasta tanto no se sepa cuánta droga circula por el territorio nacional, por nuestros cielos y por nuestras aguas territoriales, será muy difícil establecer que lo que se está incautando sea un porcentaje importante o un porcentaje marginal de la droga que está circulando por nuestro país. En el mes de abril de este año, presidente, el Instituto Ceres publicó un informe, el segundo, del monitor de seguridad titulado Uruguay como ruta del narcotráfico. Así como lo escucha, presidente, Uruguay como ruta del narcotráfico. Quiero dejar constancia que es el mismo Instituto Ceres que dirigió Ernesto Talvi y que su actual presidente es Ricardo Peirano y su director ejecutivo Ignacio Muncho. Este documento explica con claridad meridiana que la razón de la mayor cantidad de incautaciones desde el año 2020 es que el narcotráfico aumentó la producción de droga y eligió al Uruguay y al puerto de Montevideo como centro de acopio y base de operaciones. Por lo tanto, que en algunos allanamientos se encuentre más droga es producto que desde el 2020 el Uruguay pasó a ser un enclave y una ruta prioritaria, la llamada ruta del Cono Sur, para el narcotráfico tal como lo señala este instituto. El informe dice lo siguiente, voy a leer textual, abro comillas, de acuerdo con el informe Reporte Global sobre Cocaína 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cultivo de coca aumentó un 35% entre 2020 y 2021, lo que supone el mayor incremento interanual desde el año 2016. Un aumento que se explica por la expansión del cultivo del arbusto de coca, también como las mejoras en el proceso de transformación de la planta en clorhidrato de cocaína. Colombia, Perú y Bolivia tienen casi el monopolio de la producción, cuya mayor parte se envía a Europa y Estados Unidos. En este sentido, continúa el reporte, la cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más a través de lo que se llama la ruta del Cono Sur. Desde Paraguay, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, combinada con vuelos clandestinos, hacia Uruguay como punto final de la región, antes de llegar a los países desarrollados. En los últimos años, Uruguay ganó importancia en el tráfico marítimo de cocaína y el puerto de Montevideo se ha transformado en un sitio atractivo, principalmente para el envío de drogas ilícitas al mercado europeo.
Así resume este reporte del Instituto Ceres, que ahora somos una ruta prioritaria de salida de la producción de cocaína hacia Europa. A principios de este año, siguiendo siempre la tesis de que, como se combate el narcotráfico, aumentan las muertes violentas, se nos anunció que, por ejemplo, uno de los barrios más impactados por la violencia, como es el barrio Peñarol, había o se estaba impulsando y se estaba implementando un plan para reducir los homicidios. Veamos qué suerte o qué tipo de éxito tuvo ese plan. De acuerdo a los datos oficiales, presidente, del propio ministerio, el barrio Peñarol fue el barrio con mayor cantidad de homicidios en el 2022. De todos los barrios de la ciudad de Montevideo, quedó en primer lugar con 21 homicidios en un año. Esta cifra nos sirve para calcular la tasa por 100.000 habitantes, que es como habitualmente se hacen las comparaciones internacionales en materia de homicidios. Con 21 homicidios en Peñarol y los datos poblacionales de esa zona, este barrio de Montevideo, un barrio de clase trabajadora, de gente humilde, de gente que sale todos los días a trabajar o a estudiar, quedaría con una tasa de 60 homicidios por 100.000 habitantes. Esto es más alto, por ejemplo, que la tasa global de homicidios de Venezuela, que tiene 40 por 100.000 habitantes, de Honduras, que tiene 35,8 cada 100.000, que Colombia, con 26 homicidios por 100.000 habitantes, o que México. Me van a decir de que ese tipo de cálculos, cuando se utiliza una unidad censal más pequeña con relación a un promedio, puede ser desajustado. Lo único que a nosotros nos preocupa es que en Peñarol, con un plan en marcha, fue el barrio más impactado por los homicidios en el año 2022 y ese plan que aparentemente se estaba instrumentando no dio ningún resultado satisfactorio al respecto. En el informe del observatorio, en el propio informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio sobre homicidios del 2022, en la página 45 aparece el ranking de barrios con mayor cantidad de homicidios. ¿Cuál es el barrio que está en primer lugar? El barrio de Peñarol. En ese sentido, presidente, nosotros, antes de entrar al análisis de las cifras concretas, vemos que cada plan que se anuncia tiene un efecto inverso. Le tenemos que solicitar que cada vez que se anuncia un nuevo plan por parte del Ministerio del Interior y particularmente por el ministro, se tenga especial cuidado con luego, a los pocos meses, no tener que desdecirse o no tener que salir a explicar por qué lo que se planificó no tuvo el resultado deseado o no se alcanzaron los objetivos que se procuraban desde el inicio. Hay que resistir el archivo de cada una de las cosas que se anuncian porque eso genera expectativa en la población, en el sistema político y en la propia policía. ¿Por qué vamos a hacer foco en esta interpelación en los homicidios? Porque como el propio ministro ha anunciado y nosotros reafirmamos y compartimos, el homicidio es el delito que resulta más fiable como indicador de la inseguridad. Voy a leer una nota al ministro Heber en El Observador, donde el 6 de febrero del 22 se decía que, concretamente, las estadísticas a nivel mundial y no solo en Uruguay suelen hacerse en base a denuncias, salvo en el caso de los homicidios, donde se mide el hecho en sí mismo. Se trata además de un hecho en el que interviene la policía, la fiscalía y los servicios de salud. Cierro comillas de la expresión del ministro en esta nota periodística. Según esta visión del Ministerio del Interior, el homicidio era el delito que había que estudiar como indicador preponderante de la inseguridad. Y se señaló además que existe una evidencia histórica en que la evolución de los homicidios y las rapiñas están correlacionadas. Abro comillas nuevamente. Desde finales de los 90, cada vez que aumentan los homicidios, aumentan también las rapiñas. Y lo mismo sucede a la inversa. Por eso podemos afirmar con relativa certeza, decía el ministro, que cuando suben o bajan los homicidios también lo hacen los delitos violentos como las rapiñas. Hoy el ministro se ve interpelado por la realidad, pero también se ve interpelado por los propios dichos del ministro a los medios de prensa y en cada una de las conferencias que él convocó. No se puede sostener algo en un momento y luego tratar de explicarse o borrar con el codo lo que luego se afirmó con tanta certeza y con tanta seguridad. Hace un año, el ministerio que dirige Luis Alberto Heber tenía un problema entre manos, que no sabemos hoy si se resolvió o si tiene vistas de resolverse.
Desde el año 1980, desde que se llevan los registros estadísticos en los homicidios en Uruguay, se han sucedido 9 administraciones de gobierno. Yo le invito, presidente, a que veamos esa gráfica que está ahí en la pantalla y veamos el promedio anual de los homicidios. Desde el 80, todos datos del Ministerio del Interior, sistematizados desde la página del observatorio, y veamos cómo ha sido la evolución de los homicidios en nuestro país. ¿Qué es lo que vemos? Que el promedio anual más alto de homicidio de los últimos 40 años se da en estos 3 años, cuarto año que atravesamos del gobierno de la coalición del presidente Lacalle Pou. Estamos hablando, no lo veo muy claro de acá, no sé si son 343 homicidios de promedio anual, más alto que la última administración del Frente Amplio, más alto que la segunda administración del gobierno de Mujica, más alto sin duda que el primer gobierno del Frente Amplio entre el 2005 y el 2010. El promedio anual de homicidios en este periodo de gobierno es de 342 por año. Este gobierno, presidente, tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia. Y esto no es una gráfica confeccionada con datos del Frente Amplio o de alguna fundación o de alguna ONG o algún observatorio privado. Esto está construido con los propios datos del Observatorio del Ministerio del Interior. ¿De qué mayor seguridad nos pueden hablar cuando esa gráfica muestra claramente que este ministro está parado arriba de un volcán en materia de homicidios? Cuando vemos que el promedio anual es el más alto desde que se lleva registro. Esta es la realidad terca y angustiante que interpela al ministerio y a la gestión del ministro. No se pueden negar estos datos, porque además esto contrasta enormemente con esa idea que se ha tratado de instalar permanentemente de que estamos más seguros que antes. La gente no se siente más segura que antes y los datos objetivos dicen que en materia de homicidios no estamos mejor que antes, presidente. El ministro, además, en este sentido no le hace caso al propio presidente de la República, que ahí sentado, donde está usted, presidente, nos dijo, por ejemplo, ya no hay más tiempo para excusas, lo dijo el 2 de marzo del 2021 ante la Asamblea General. No venimos aquí para hablar de herencias. Esto lo había dicho también el 11 de octubre en el acto de San José, cuando el presidente Lacalle Pou dijo, el año que viene no le podemos echar la culpa a nadie, es toda nuestra. Sin embargo, en materia de seguridad pública, las sucesivas administraciones al frente del Ministerio del Interior han rivalizado permanentemente con las gestiones de los gobiernos anteriores. Reitero, en el 2022 los homicidios aumentaron un 25% con respecto al año anterior y con ello se alcanzó el promedio anual más alto de todos los periodos de gobierno. ¿Qué es lo que pasa en este año? En los primeros 5 meses, todavía nos quedan 3 días, 2 días más para terminar el mes de junio, que es uno de los más violentos de la historia, ya se superaron en estos primeros 5 meses, ahí se puede ver la cantidad de homicidios de los primeros 5 meses del año 2019. El ministro ha sostenido de que nosotros cuando cuestionamos la política de seguridad, ahí está, en el 2023 tenemos en el primer semestre, y no terminó el mes de junio todavía, 186 homicidios, cuando en el 2019, en los primeros 6 meses del año, tuvimos 173. Cuando, como buen dirigente político que es, y se lo cuestiona políticamente, el ministro responde políticamente, dice que no le perdonamos el éxito. El año pasado, cuando fue interpelado por el senador Rubio, decía, ¿el Frente Amplio no ve estos datos? ¿No se ven estas cifras? Ahí están las cifras que nosotros estamos viendo. Esa es la realidad que nos dicen y que nos cuentan cada semana, cada fin de semana los vecinos en cada uno de sus barrios cuando se juntan preocupados de manera autoconvocada y que nos invitan a nosotros, que invitan a algún concejal, sea el partido que sea, invitan al nuevo director de convivencia, a los asesores del ministro, a los jefes de policía, incluso el propio ministro ha tenido que ir y de manera destacable da la palabra a cada uno de los vecinos y le plantean de que la sensación de inseguridad y la sensación de violencia en el barrio hoy es acuciante. Nosotros no le perdonamos ni
enjuiciamos el supuesto éxito porque para nosotros en esta materia no hay éxito alguno en la política de contención de homicidios. Los datos objetivos es lo que acabo de reiterar. La gente se siente más insegura, los homicidios aumentaron un 25% de base, reitero de base porque ahí entramos a la discusión que seguramente profundizaremos en algún momento de la tarde de hoy con respecto a las muertes violentas. En varios departamentos de nuestro país aumentó todo, como decía hoy. Aumentaron homicidios, rapiñas y hurtos. Miremos esto de frente. Miren, por ejemplo, lo que pasó con los hurtos a nivel departamental. Primero voy a hacer una mención a nivel de los hurtos a nivel nacional. En el 2022 los hurtos aumentaron un 1% con respecto al 2021. Pero cuando miramos la situación a nivel departamental, tenemos esa información que tenemos ahí. Que hay un departamento como Tacuarembó donde los hurtos aumentaron casi un 60%, o Soriano donde aumentaron un 48%, o el departamento de Río Negro, presidente, donde aumentaron un 40,5% los hurtos, un 11,5% en Maldonado, un 11% en Colonia, un 17% en el departamento de Flores. Si nosotros sacamos la zona metropolitana del esquema y hablamos de todos los restantes departamentos del país, es decir, sacando Montevideo y Canelones, los hurtos aumentaron un 8%. ¿Qué pasa con las rapiñas? Ahí nos encontramos que sacando Montevideo y Canelones, las rapiñas aumentaron un 10% con respecto al 2021. Pero como promedio nacional, porque lo que vemos a nivel departamental es lo que tenemos allí, que en algunos departamentos, nuevamente el departamento de Tacuarembó aumentó un 69% la rapiña, un 20% en Rivera, un 17% en Salto, un 25% en Colonia, un 40% en Florida, un 74% de aumento de rapiñas en el departamento de Soriano. Hay departamentos como particularmente Salto, Colonia, Rocha, Flores y Soriano, aumentó hurto, homicidio y rapiña. Otros departamentos como Florida, San José y Rivera aumentó en el 2022 respecto al 2021, homicidio y rapiña. Y finalmente en otros 3 departamentos que son Maldonado, Tacuarembó y Río Negro aumentaron hurtos y rapiñas en el 2022 respecto al 2021. ¿Es posible, presidente, decirle a la población de esos territorios que está más segura que antes? Cuando en algunos departamentos no solo aumentó todo, sino que aumentó particularmente la rapiña con respecto al año anterior. Todo esto es según los propios datos del Ministerio del Interior. Los hurtos a los comercios en el 2022 en general aumentaron un 20%, a los vehículos un 17% y a las casas de familia un 6,7%. En las redes sociales circuló hace algunas semanas un video en una intersección de Montevideo donde se veía a un vehículo siendo detenido por 2 malhechores en la zona céntrica de Montevideo, en la zona territorialmente céntrica, geográficamente céntrica, y que era un delito que se había denunciado sistemáticamente, al menos en los últimos meses en esa zona. Eso se condice y se confirma con lo que el propio observatorio agrega, y es lo que acabo de decir. Los hurtos a los vehículos aumentaron un 17%. Vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con algo que el propio Ministerio del Interior a través del informe del observatorio reconoce, y leo textual. Es muy probable, dice el informe del observatorio, que a la fecha en que fue producido el presente informe, algunas denuncias correspondientes al año 2022 todavía no hubieran sido cargadas. Es virtualmente seguro, dice el informe del observatorio, que los datos que se muestran para 2022 subestimen algo la cantidad de hurtos ocurrida en el periodo. Es decir, que esto que mostramos de repente es más grave aún. En el 2015, presidente, se aclaraban un 65% de los homicidios. Según el observatorio,
el año pasado, en el 2022, se aclaran un 51% de los homicidios en el país. La mitad de los homicidios queda impune. Además, tenemos esa inconsistencia de que, por ejemplo, para el Ministerio del Interior, el año pasado hubieron 383 homicidios y Fiscalía señaliza 388. ¿Cómo puede ser que en dos organismos públicos encargados de la política de seguridad y de persecución del delito haya una inconsistencia aún pequeña, pero que son 5 vidas humanas entre un informe y otro? Las llamadas muertes dudosas en el año 2022 totalizaron, según la Fiscalía, 200 muertes dudosas. Ahí vemos la tasa de aclaración que mencionaba hace un rato. En el 2015 se aclaraba el 65% de los delitos, de los homicidios. En el 2022 se aclara el 51%. ¿Cuál es el éxito ahí de la persecución a la política criminal que trata de llevar más tranquilidad a los barrios azotados por la violencia, impactados por las muertes y por los homicidios? Esto quiere decir de que la mitad de los homicidios en nuestro país queda impune y que el que cometió ese delito sigue estando suelto y sigue estando potencialmente disponible para seguir cometiendo este tipo de atrocidad contra la vida humana. Cuando hablamos de la explosión de las muertes dudosas en el Uruguay, no hacemos nada más que una constancia, no hacemos ninguna adjudicación de intenciones. Pero cuando hablamos de que 2 puede ser una coincidencia, pero 3 ya es una confirmación, lo que decimos es que en el 2020, en el 2021 y en el 2022, las muertes dudosas en promedio superan casi en un 80% al promedio anual del 2014 al 2019. Durante la gestión del Frente Amplio, en este último periodo, 2014-2019, el promedio anual de muertes dudosas fue de 80 al año. En lo que va de este gobierno, el promedio anual es de 176 muertes dudosas. Esto lo tuvimos a partir de respuestas por parte de Fiscalía a pedidos de acceso a la información pública. Y podemos consignar sin margen de error que las muertes dudosas vienen en aumento durante estos 3 años del periodo actual de gobierno. En el 2020, primer año del actual gobierno y pandemia, los homicidios se redujeron a 338 y las muertes dudosas aumentaron a 159. En 2021 los homicidios volvieron a bajar, 313 en total en todo ese año, pero las muertes dudosas volvieron a subir, 171. Del 2019 al 2022, presidente, las muertes dudosas aumentaron un 90%. Pasaron de 105 en el 2019 a 200 en el 2022. Según el propio responsable del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio, el sociólogo Javier Donangelo, que es el mismo que estaba durante los periodos del Frente Amplio, ¿cómo se define una muerte dudosa? Bueno, textual dice así: son situaciones en las que la policía concurre a un lugar donde hay un cuerpo y esa escena no presenta alteraciones importantes. No hay señas anormales de ninguna índole, pero al mismo tiempo tampoco hay testigos. O sea que inicialmente subsiste un leve margen de incertidumbre respecto a qué pudo causar esa muerte. Esas dudas normalmente se van despejando en el correr de los días, en la medida en que se van realizando algunas indagatorias. Se cita declarar a algún familiar, algún vecino. El cuerpo es periciado por técnicos del Poder Judicial, del Instituto Técnico Forense, que examinan y determinan si se trató de una muerte por causas naturales o externas. En la medida en que esas informaciones adicionales van llegando, el título inicial de muerte dudosa se va ajustando y puede cambiar a otra tipificación, que puede ser homicidio, suicidio o muerte natural, explicó el sociólogo Donangelo. Pero ¿cuál era la hipótesis del director? Cito textual: conforme la situación siga volviendo a la normalidad, porque esta entrevista la hacía en el marco de la pandemia, deberían volver las muertes dudosas a nivel previo, cuestión que hasta ahora no se traduce en las cifras oficiales, según reconoció el propio Donangelo. Decía, nosotros no vamos a atribuir ningún tipo de intenciones, ningún tipo de especulación, pero el dato objetivo es que las muertes dudosas aumentan año tras año desde que inició este periodo de gobierno. ¿Cuáles han sido los planes que se han instrumentado por parte de este ministro, de este ministerio, de esta gestión? Para nosotros es la cronología de un fracaso anunciado lo que vamos a decir.
lo que vamos a pasar a sistematizar. Frente al crecimiento sistemático de homicidios, se realizaron múltiples anuncios que fracasaron con todo éxito. Ese es el éxito que no le perdona la sociedad a esta gestión. Veamos una cronología mínima. El 10 de mayo del año pasado, tras 11 homicidios que se registraron en los 8 días anteriores, el ministro anunció en una conferencia de prensa un plan basado en una mayor presencia de policías en la calle y la coordinación de acciones con otros ministerios. De lo contrario, dijo, estamos atacando las consecuencias de un problema mucho más profundo y abarcativo. Coincidimos plenamente con el ministro. Aquí hay un problema enorme que no está siendo atendido de manera preferencial, prioritaria y eficaz por parte de la actual política de seguridad pública. Al día siguiente fue cuando el presidente de la República recibe en la Torre Ejecutiva al ministro y se le entrega una carpeta con un plan para bajar los homicidios. A la salida, en conferencia de prensa, se dijo, los homicidios son homicidios y nos duelen a todos por igual. El plan de acción es la reacción del Estado para dar seguridad, que es el compromiso que electoralmente tuvimos con el pueblo para jugarnos a la tarea de darle más tranquilidad y más paz a la gente. En esa conferencia explicó que había presentado un plan de acción contra los homicidios que incluía el combate al narcotráfico. El 7 de junio, en la interpelación que se le realizó por parte del Frente Amplio en el Senado, se volvió a insistir en la existencia de un plan que reduciría homicidios. Un mes y medio después, el 27 de julio del 2022, en desayunos informales, el ministro aseguró que con el plan presentado en el segundo semestre del año 2022 iban a bajar los homicidios. Recordemos lo que dijo allí. Creo que van a bajar sustancialmente los homicidios durante este semestre. Los homicidios hasta ahora han bajado anualmente. Aspiro a que en el próximo semestre no tengamos los mismos guarismos que tuvimos en el primer semestre del 2022 para poder bajar. Es un cambio de política de seguridad que para mí tiene éxito. El 3 de agosto del 2022, nuevamente voy al inicio, el ministro descartó declarar la emergencia por muertes violentas ante una pregunta que nosotros le hicimos y que calificó como una propuesta marketinera. Para nosotros es casi que una autocrítica pública que el ministro haya dicho eso, porque en definitiva no es un invento ni del Frente Amplio ni estaba en el programa del Frente Amplio. Era una medida contenida en el compromiso por el país en materia de seguridad pública y que el propio presidente de la República en campaña se comprometió a instrumentar. Luego parece que dijo, sí, efectivamente estamos en una emergencia por seguridad, no decretada por el Ministerio, pero sí instalada como una preocupación central del presidente de la República y de todo el gobierno que no había podido ser atendida de manera eficaz hasta el momento. El 4 de agosto, en una conferencia de prensa en Canelones, el ministro dijo, los resultados están a la vista, son muy buenos. Y añadió, los planes no se anuncian, sino que se juzgan en función de los resultados. El resultado del cierre del 2022, reitero, es un aumento del 25% de base en los homicidios en el Uruguay. Ante tanto desconcierto, el 28 de agosto el senador Manini declaró, yo no conozco el plan, indudablemente que los resultados del plan no están siendo halagüeños, tal vez se necesite tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan. En una entrevista en una radio. Pasaron los meses y era evidente que al cierre del 2022 ya se sabía que estábamos ante una espiral de violencia y de aumento de homicidios. Y entonces el ministro cambia la versión y dice, ante la perplejidad de todos y de las periodistas de Radio Carve que lo entrevistaron, lo siguiente, el plan que tenemos no es para evitar homicidios. El plan que tenemos en el Ministerio del Interior es para combatir el narcotráfico, que es el origen de ese delito. Es decir, en este estado de confusión permanente en el cual atravesamos el año pasado y que se reprodujo en los primeros meses de este año, se nos aseguró por parte del principal responsable de la política de seguridad de que no existía un plan de prevención de homicidios. Era un plan inexistente. Meses hablando de un plan estuvimos que no existía. Y justamente como no había plan, todo era improvisación. El año 2022 terminó como lo que fue, un año terrible en materia de muertes violentas. Igual, eso lo reconocieron en la reunión que el propio presidente de la República realizó la semana pasada en la Torre Ejecutiva con los jefes de las seccionales. Estamos en un empate técnico con el 2019. Un cambio de argumento sorprendente, porque antes no era empate, antes estábamos mejor que en el 2019.
Ahora es un empate técnico. Nosotros sostenemos que hay más homicidios que en el 2019, en el 2022, porque remarcamos, muchas de las muertes dudosas fueron homicidios. Y por ende estamos hablando de un aumento de un 25% de base, y no como número final. El 18 de enero, cuando se conocieron los datos del 2022, luego de presentar las cifras de aumento, se aseguró por parte del ministro en desayunos informales nuevamente, hoy estamos más seguros que en el 2019. Y además volvió a anunciar que los homicidios iban a bajar. Nosotros no podemos seguir sosteniendo esto por parte del principal responsable de la seguridad pública de nuestro país cuando los datos lo desmienten cada vez que se anuncian por parte de las autoridades. Ese mismo día se anunció ante la sorpresa de la policía de Tula, Uruguay, que había un plan que lo va a financiar el BID y que cuesta $2 millones. El plan consiste en poner gente que haya tenido vinculación con el delito, reclutarla de modo tal que tenga una conexión diferente que no la tenemos nosotros ni la tiene la policía. Serán ex reclusos, gente que ya haya cumplido pena y que trabajarán contratados por el BID, ya que tienen un nivel de comunicación y de léxico diferente que nosotros no tenemos. Lo primero que vamos a hacer es reclutarlos, no ponerle una oficina porque queremos trabajo de campo. Mucha burocracia no, trabajo de campo sí. La tarea de ellos será contactar a los grupos y los violentos porque la policía no lo puede hacer porque está dedicada a reprimirlo. Ese nuevo plan, anunciado en estos 2 párrafos, generó un enorme desconcierto. Se conoció un audio del director nacional de la policía en lo cual le decía a los jefes de policía del país que no había que referirse en nada a este nuevo plan. El audio del exdirector Diego Fernández, que se hizo público, decía así: ante cualquier pregunta sobre la idea de que el ministro dio a conocer ayer, miércoles 18 de enero, de que con el préstamo del BID trabajar con referencias barriales para evitar homicidios y trabajar con el recluso, 0 comentario. No hagan ningún comentario, ni a favor ni en contra, nada. Al final de ese audio se dejaba en claro que esa orden era para tener uniformidad de criterios. Asimismo indicó que esa disposición regía para preguntas tanto de periodistas, políticos o de cualquier persona. La orden fue clara, de esto no se habla. El 20 de abril de este año el Ministerio del Interior presentó las cifras de homicidios del primer trimestre de este año. Enero, febrero, marzo del 2023. Se reportó un total de 93. Nosotros le vamos a dejar una de las preguntas al ministro para saber si esa cifra es correcta y si mantiene eso que bajaron un 7% en relación al mismo periodo del 2022. Pregunto esto porque otra vez, según Fiscalía, hay diferencia de números entre los delitos de 3 meses de este primer año. Llegamos a los primeros 5 meses con un homicidio por día y con anuncios y confusiones de planes que todavía no sabemos si se siguen evaluando, si se siguen instrumentando y si se siguen llevando a cabo. Lo que escuchamos a veces es, sí, dato mata relato. El ministro relata una realidad, pero los homicidios crecen día a día. En esta última cronología, nuevamente nos vamos a referir al último plan que aparentemente se está elaborando, que es la mesa interpartidaria, algo que se anunció como inicio de trabajo allá por diciembre del año 2022 y que ahora, con participación de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, está llevándose adelante y que estamos ante un futuro anuncio próximo de 15 o 16 medidas para la prevención y para la seguridad integral. El 27 de abril, el asesor de Cabildo Abierto en materia de seguridad, el comisario mayor retirado Jorge Gómez, dijo en Radio Sarandí: si existe un plan del Ministerio del Interior, no se publicitó ni llegó a nuestra organización. Nosotros desconocemos, no tenemos contacto físico ni visual, aseguró quien es el representante de este partido en la mesa interpartidaria. Nosotros entendemos que como vamos en el 2023, vamos nuevamente a aumentar los homicidios del año anterior. Hay una frase que el ministro ha acuñado casi que como amuleto: hay homicidios que no se pueden prevenir. Lo dice no una vez, lo ha dicho de manera reiterada y en diferentes circunstancias. Es que cuando no hay plan todo resulta imprevisible.
Hay homicidios que no se pueden prevenir, lo dijo el 19 de noviembre del 2021 tras una balacera entre grupos criminales. Sostuvo en una nota para El Observador que la prevención es muy difícil. La prevención, presidente, que es una de las tareas de la política de seguridad pública. Es muy difícil, decía el ministro. Luego, en mayo del 2022, luego de un fin de semana con 8 homicidios, el ministro reiteró: no podemos prever estos homicidios que suceden a veces en cualquier esquina. Lo consignó La Diaria. Igualmente, el ministro decía que el operativo viene funcionando, pero lamentablemente no podemos prever estos homicidios. En este caso, refiriéndose a la situación del barrio Peñarol. Y para agregar a este breve repaso, nuevamente el 13 de septiembre del año pasado, de 2022, el ministro nos repite: algunos homicidios no se pueden prever porque no tenemos suficiente información previa. Septiembre del 2022. Yo me pregunto, ¿qué es un plan sino hacer previsible lo que sucede día a día en el territorio nacional? ¿Para qué se aplica un plan si no se cuenta con la información necesaria para, de alguna manera, minimizar la posibilidad de que estas muertes violentas y estos hechos ocurran? No es posible que un ministro se refuerce y se afirme en esa frase, porque él es el que tiene que dar certeza, seguridad y tranquilidad a todo el sistema político y a toda la ciudadanía. Pero además, presidente, ¿es tan así de que algunos de estos homicidios no se pueden prevenir? Yo me lo pregunto. Voy a hacer una sola mención y no voy a hacer para nada énfasis en este último terrible hecho. Un mes y medio antes del asesinato del trabajador del supermercado Tata, el 13 de abril de este año, los vecinos del barrio mantuvieron una reunión con el director de Convivencia y Seguridad de aquella época y con el comisario de la seccional Quinta, en la cual le manifestaron el deterioro de las condiciones de seguridad de ese barrio. Un mes y medio antes de ese terrible hecho. Entonces, cuando la policía tiene esta información de primera mano de esa zona, cuando se le está alertando de que hay situaciones que están alterando la convivencia y la tranquilidad en un determinado barrio, ¿es tan así de que un homicidio de estas características o una balacera que puede arrancarle la vida a cualquier ciudadano o ciudadana no se puede prevenir? Han habido reuniones por inseguridad a lo largo y ancho de todo el país. Hoy me enteré de que hubieron 3 marchas en un departamento del interior por inseguridad. Las que sistematizamos nosotros en este año y medio totalizan más de 95. Movilizaciones, reuniones, otro tipo de acciones promovidas y convocadas principalmente por vecinos autoconvocados a lo largo y ancho del país. En dichas reuniones participan ciudadanos, comerciantes, colectivos de trabajadores, cooperativas y autoridades de distinto nivel de gobierno. Autoridades municipales, autoridades barriales como los concejales, de las intendencias, autoridades del Ministerio del Interior y autoridades políticas o dirigentes políticos. ¿Los temas recurrentes cuáles son? En esta sistematización que hicimos de más de 90 reuniones, aumento de la inseguridad en los territorios, que se expresa en hurto, rapiña, homicidio, y en el incremento de la violencia en general, del accionar delictivo. El nulo o ineficaz abordaje de esta situación por parte de la policía. Tercero, que la gente no está denunciando hurtos y rapiñas porque primero sabe que es muy difícil que va a recuperar o que pueda recuperar lo que le arrebataron, que se va a comer un montón de tiempo en una seccional y que además en algunas circunstancias tiene miedo de hacer la denuncia. Entonces, aquellas gráficas que veíamos con el aumento de hurtos y rapiñas, que son denuncias de hurtos y rapiñas, con la cantidad de gente que directamente no denuncia, es que estamos hablando de que hay una cifra enorme de situaciones que la gente y la población se la está comiendo sola y no le está trasladando la preocupación y la información necesaria a la policía para orientar el patrullaje y para orientar la represión y la prevención del delito. No se puede sostener de que estamos más seguros que antes. Una seña particular de esta amplia mayoría de reuniones es que los vecinos y vecinas solo exigen responsabilidades a las autoridades competentes en garantizar su derecho y no nos pregunta si somos del Frente Amplio, si somos del Partido Nacional, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente o de cualquier otro partido. Nos pide que nos hagamos cargo.
porque una convivencia pacífica es un derecho, es un bien público. Ir a una plaza con los chiquilines, estar en un momento volviendo seguro de una parada de trabajar o de volver a estudiar, es algo que no le pertenece a ningún partido político y es algo que todos tenemos responsabilidad y tratar de aportar propuestas concretas. Vaya si nosotros estamos haciendo alguna propuesta, porque también se nos ha dicho que ponemos el palo en la rueda de manera sistemática. Ahí tenemos lo que pasó el lunes, firmándose un convenio entre la Intendencia de Canelones y el Ministerio del Interior, apoyando la instalación de las cámaras de videovigilancia. Algo que también realizó la Intendencia de Montevideo, tratando de aportar algún insumo para que la instalación de las cámaras en el departamento de Montevideo alcance todos los puntos relevantes. Estamos para dar una mano, estamos para aportar. Ahora, cuando no estamos de acuerdo con algo, también lo decimos. Y así nos hemos comportado en la mesa interpartidaria por seguridad. En aquellas cosas que no sostenemos o que no podemos acordar, decimos que no estamos de acuerdo por tal y tal razón, no somos caprichosos. No pedimos la renuncia del ministro porque pensemos que eso va a cambiar la seguridad pública de manera mágica de un día para el otro. No caemos en esa irresponsabilidad. La convivencia no puede ser un botín político y mucho menos una piñata para hacer promesas electorales, porque es muy distinto elaborar promesas electorales y luego asegurar resultados concretos y efectivos y positivos en materia de seguridad pública. Este nuevo plan, presidente, de la mesa interpartidaria también merece algunas consideraciones. El coordinador de la mesa, el doctor Sanjurjo, ingresó al Ministerio del Interior en marzo del 2020, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito del Programa Integral de Seguridad Ciudadana. No es un recién llegado al Ministerio del Interior, estaba ya en el periodo del doctor Larrañaga en el Ministerio del Interior. Esta iniciativa del BID tampoco es reciente. Desde el 2012 el BID articula con el Ministerio del Interior la aplicación de diferentes programas. A fines del año 2022, con el respaldo del ministro Heber, se impulsó un encuentro interpartidario para generar políticas de seguridad a largo plazo. Bienvenida esa iniciativa, bienvenida esa disposición a trabajar de manera interpartidaria los problemas de seguridad pública. Ahora, también tenemos derecho a decir de que faltando un año y medio para terminar el periodo de gobierno, no se puede hacer ninguna política de largo plazo. Porque en definitiva esto debió haber sido iniciado a principio del periodo. Nosotros igualmente estamos participando y lo hacemos de buena fe, como estuvimos también de buena fe participando en la Comisión de Expertos sobre la Seguridad Social. Aquellas cosas que estamos de acuerdo, decimos que estamos de acuerdo, y aquellas cosas con las cuales no compartimos, fundamentamos nuestra posición y no vamos caracoleando y cambiando nuestra posición según el aire y la conveniencia política de cada momento. A mediados de marzo del 2023 se presentó en una conferencia de prensa el resultado inicial de la mesa interpartidaria, con 15 medidas que ahora están en estudio de los partidos políticos con el objetivo de ser implementadas a partir del segundo semestre y que sobre todo serán una de las herramientas para transitar el último año de gestión del gobierno en materia de seguridad pública. ¿Qué decía el doctor Sanjurjo? Desde mi punto de vista no es factible reducir sustancialmente el delito sin un abordaje integral e interinstitucional que combine prevención y represión. La iniciativa de reunirse con los restantes partidos para abordar algunos aspectos de seguridad pública fue idea del ministro Heber. Reitero, la saludamos. Saludamos esa iniciativa. Los partidos le volcaron propuestas a Sanjurjo, el coordinador las sistematizó, primero eran como 90 medidas, luego 70 y poco, y ahora estamos hablando de 15 o 16 medidas que están en un documento que ha circulado públicamente. Pero lo más sorprendente, presidente, y entro a redondear, es que desde el propio coordinador de la mesa interpartidaria se continúe generando expectativa en la población. Particularmente en una entrevista en el semanario Búsqueda el 23 de marzo del 2023 de este año, Sanjurjo dijo, esta propuesta de los interruptores de violencia se puede empezar a aplicar este año y los resultados se pueden ver en los primeros 3 meses o menos. Para ese momento tiene que verse una reducción importante de los tiroteos y los homicidios. Una cara nueva, como el doctor Sanjurjo,
en una iniciativa sumamente importante como una mesa interpartidaria de seguridad, que se le diga a la población y al sistema político que luego de instrumentada una medida, en 3 meses se van a ver los resultados. Yo quiero saber concretamente qué opina el ministro del Interior al respecto, porque no nos parece realista. No existe en ningún proceso, ni ninguna operativa, ni ningún plan aplicado en el mundo. Estas 15 propuestas que se están discutiendo ahora a nivel partidario, que seguramente tengamos algún anuncio próximamente, se agrupan en 4 grandes ejes: sistemas de información, prevención social, prevención policial y prevención terciaria. Al respecto, nos parece sintomático que una otra expresión del doctor Sanjurjo: si lo único que mejora es la seguridad pública, vamos a estar siempre batallando con más o menos delito, pero constantemente intentando controlar un problema que está ahí latente. Esto también lo sostenemos y lo reafirmamos, porque también lo que dicen los vecinos en estas reuniones por seguridad pública es que ha habido un abandono de los dispositivos de políticas sociales y de presencia del Estado en los territorios. Salió hace poquito en una versión dominical de un medio de prensa escrito que algunos grupos narcos en Montevideo le pagan la luz a la familia o le adelantan plata para pagar medicamentos o gastos cotidianos. ¿Cómo puede ser de que organizaciones criminales ocupen el lugar y la función del Estado en varios barrios? También nos llegó en el día de ayer 2 versiones de que en algunos barrios de Montevideo nuevamente se está dando de que se desalojan casas de vecinos por parte de grupos criminales. Le queremos preguntar al ministro si él tiene información al respecto de que esto está volviendo a pasar en algunos barrios de nuestro país. Pero lo que nos preguntamos es cuántas de estas medidas realmente incorporadas entre las 15 que se están discutiendo en esta estrategia de seguridad integral van a ser apoyadas por el conjunto de los partidos. Algunos analistas ya han advertido lo insuficiente que resultan algunas de estas propuestas en este sentido. ¿Cuán convencido está el propio ministro, así como las jerarquías del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, de estas propuestas contenidas en la discusión interpartidaria en general y en la estrategia integral en particular? Yo pienso que muchos de estos actores que mencioné, particularmente autoridades del Ministerio, autoridades partidarias, representantes en esa mesa y jerarcas de la Policía Nacional, están muy poco convencidos de que esto va a dar resultado. Por último, presidente, con relación a los cambios en las jerarquías de la policía. También lo vamos a mencionar porque claramente esto habla de la seguridad pública. El 8 de febrero del 23, el ministro en una conferencia de prensa anunció cambios en las jerarquías de la policía. Anunció el inicio de una nueva etapa, con cambios en la Policía Nacional. Y dijo que los cambios no tuvieron que ver con otros temas que tiene el Ministerio entre manos. Claramente se hacía referencia al caso Astesiano, que removió una buena parte de la cúpula policial. Las designaciones fueron un lavado de cara para la policía y un mensaje enorme para la interna, en un cambio de rumbo con una cara más profesional y técnica que de mano dura, incluido en este sentido el cambio de Diego Fernández por el nuevo director de la Policía Nacional, Azambulla, que viene de Policía Científica. Pero hicimos una sistematización de los cambios, porque en la prensa no circuló. ¿Y qué tenemos? Que en la seccional 17, por ejemplo, hace 2 días cambió el jefe. El 26 de junio asumió un nuevo comisario. La seccional 17 el año pasado concentró la mayor cantidad de homicidios del departamento de Montevideo. Es la seccional más caliente del departamento de Montevideo. La seccional 19 fue designado un nuevo comisario el 6 de marzo del 23. En la seccional 24 fue designado otro comisario nuevo el 6 de marzo del 23. En la seccional 15 fue designado un nuevo comisario el 6 de marzo de 2023. ¿Qué significa esto? El 43% de los homicidios en Montevideo se concentran en estas 4 seccionales, presidente, que tienen nuevos jefes desde el 6 de marzo en las primeras 3 y desde hace 2 días en el caso de la 17. Si le agrego a esas seccionales la 14, que también tiene nuevo jefe desde el 6 de marzo del 23, el porcentaje de homicidios en el año 2022 aumenta al 46% de los ocurridos en el departamento de Montevideo.
Los cambios en las jerarquías policiales hablan de que hay necesidad de imprimirle una nueva gestión a la policía. Y esto no pasó el año pasado, pasó a partir de marzo de este año y a partir de junio de hace 2 días en el caso de la seccional más caliente de Montevideo. Respecto a qué aspira con los cambios, el jefe de policía de Montevideo señaló: es para mantener los resultados del año pasado. Afirmó: no podemos desconocer que los números de la jefatura en cuanto a la disminución de rapiña fue bueno. La idea entonces es mejorar este tipo de estadísticas y estamos trabajando en este sentido. Y agregó: hay que poner énfasis en algunas unidades, fruto del conflicto criminal y de algunas informaciones que se tienen, y por eso hay que perfilar de vuelta en algunas comisarías para seguir obteniendo buenos resultados. Presidente, yo lo que entiendo es que cuando un equipo está ganando o está teniendo buenos resultados, el equipo no se toca. También hubieron cambios en el jefe de la URPM de la zona operacional 4 a partir del 6 de marzo del 23. Fue designada una nueva jefa en la zona 5 el 10 de marzo del 23. Todo esto habla de una enorme volatilidad y un enorme nivel de cambio a nivel de las seccionales policiales en Montevideo. ¿Por qué la zona más caliente de Montevideo en materia de homicidio tiene un jefe nuevo de hace 3 meses? ¿Cómo los resultados que se esperan para el último año y medio de gobierno van a ser buenos si estos jerarcas policiales recién asumieron en sus funciones y tienen un problema enorme para resolver? Y nuevamente digo, estos porcentajes los saco del último informe del Observatorio en materia de homicidios, con los porcentajes de ocurrencia y la frecuencia relativa de los homicidios en cada una de estas seccionales. ¿No será, ministro, que hay que cambiar otra cosa en vez de los jefes de policía? Y esta larga cronología termina la semana pasada, cuando el presidente de la República recibe en la Torre al ministro del Interior, a los jefes de las zonas operacionales y a las seccionales de Montevideo, además del director de la Policía Nacional. A la salida de esa reunión, inédita para mí en la historia reciente, no sé si inédita para bien o para mal, pero que el presidente reciba a los jefes de policía es todo un gesto, porque para algo está el ministro del Interior, para tener interlocución directa con los jefes y los jerarcas de la policía a nivel territorial. Lo que salió y lo que se dijo al culminar esa reunión en la conferencia de prensa es: tenemos que mejorar los resultados. Comparto plenamente lo que dijo el ministro. Otro cambio, el último, con la nueva dirección de homicidios que se va a crear. Se vienen más cambios, porque a eso va a haber que agregarle personal, a eso va a haber que darle recursos humanos. ¿De qué seccionales va a salir el personal de esta nueva dirección de homicidios? ¿Cuántos recursos humanos necesita? ¿No se van a sacar recursos valiosos de las seccionales para la nueva dirección? ¿Esto que se va a crear ya no existe en la Policía Nacional? ¿Por qué se crea ahora una dirección de homicidios pasando 6 meses del 4º año de gobierno? Y no se creó antes, cuando teníamos un problema enorme en materia de homicidios y muertes violentas. Todo esto, presidente, esta complejidad demuestra que la elaboración de una política de seguridad pública eficiente, ajustada a las leyes y efectiva ante un contexto regional enormemente desafiante para un país como el nuestro, es un desafío político enorme. Y que una cosa nuevamente es hacer promesas electorales y otra muy distinta es ser exitoso con la política que se lleva adelante. Claramente, presidente, no es soplar y hacer botella. Ahora lo estamos viendo día a día. Nosotros pensamos, presidente, que si de aquí podemos sacar el compromiso de tener una buena discusión y de que no se realice un carnaval de promesas electorales en materia de seguridad pública, le habremos hecho un bien a la ciudadanía y a la población para sentirse más tranquila. No es lo que pasó en la última campaña electoral, pero nosotros estamos dispuestos a dar una discusión por lo alto, no solo en esta bancada, no solo en el Parlamento, sino cuando se le pide la propuesta, el concurso y la valoración política a los representantes del Frente Amplio en cualquier ámbito interpartidario y particularmente en un tema tan relevante como la seguridad pública. Yo le voy a dejar, presidente, para que se le alcance al ministro, un conjunto de preguntas, algunas ya las dije, pero las voy a repetir. El ministro ha reconocido que no ha habido un plan de prevención de homicidios, sino de abordaje de grupos criminales vinculados al narcotráfico. La pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual se declaró en julio del 22 que el plan que tenía haría descender los homicidios en el segundo semestre de ese año? Segundo,
El ministro del Interior informó que en el primer trimestre del 23 de este año hubo 93 homicidios y que la baja con respecto al mismo periodo del 22 fue de 7,9%. ¿El ministro puede confirmar que esa información es correcta? Se lo consultamos porque la información de Fiscalía arroja 94 homicidios para ese periodo. Tercero, desde la interpelación en el Senado en junio del año pasado se informó que en el área metropolitana había 45 grupos criminales. Esta información que ha circulado hoy es la misma, se ajusta, tenemos más bandas, tenemos menos bandas. Esos golpes que supuestamente se le han dado a las bandas, ¿las han desarticulado o estamos en otra situación? En el año 2022 la mayoría de los homicidios no estuvo vinculada a la categoría definida por el Ministerio de Interior de conflicto criminal, tráfico de drogas, ajuste de cuentas. En el primer trimestre del 23 los homicidios en esa categoría descendieron y se ubicaron en un 40% según informó el Ministerio. ¿Cuál es la evidencia estadística? Es la pregunta que se dispone para decir que el aumento de homicidios está vinculado directamente a los enfrentamientos entre bandas, entre narcos y criminales, si los propios datos oficiales dicen lo contrario. De enero a mayo del 23 hubo 152 homicidios. No mencionamos junio porque no terminó aún. ¿Cuántos de esos 152 homicidios pertenecen a alguno de los grupos criminales vinculados al narcotráfico? Alguno de estos 45 grupos. ¿Qué cometidos y objetivos tendrá la nueva dirección de homicidios que se anunció? ¿Cuántos efectivos la integrarán y de dónde va a salir el personal? ¿Cuántas de las medidas inicialmente incorporadas en la estrategia integral de la mesa interpartidaria están direccionadas directamente a la prevención de homicidios? ¿Es posible afirmar, como se ha escuchado, que en 3 meses luego de iniciar el programa de interruptores de violencia los homicidios van a bajar? Octavo, el Ministerio del Interior tiene información de la presencia en Uruguay de grupos de crimen organizado internacionales tales como el Primer Comando de la Capital, Jalisco Nueva Generación o el Tren de Aragua. Noveno, ¿se está investigando actualmente o se puede llegar a confirmar que Marcet continúa vinculado al tráfico de drogas en Uruguay o de la actividad de lo que se conoció en algún momento como el primer cártel uruguayo? El consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada Norteamericana señaló hace unos días que si en Uruguay, abro comillas, están preocupados por la violencia en los barrios de Montevideo, por la tonelada de droga en las playas de Rocha o por lo que pasa en el puerto, deben estar preocupados por el lavado de dinero en el Uruguay. Las organizaciones que operan en el Uruguay para el lavado de dinero son europeas, es la mafia, es el cartel Jalisco Nueva Generación, son los albaneses, aseguró. ¿Cuántas personas fueron condenadas en 2022 por el delito de lavado de activos en el Uruguay? ¿Cuántos de los grupos criminales en el área metropolitana tienen vinculación con estos grupos internacionales? También se anunció en enero un plan de prevención de homicidios. Dijo textualmente que se contratarían a exconvictos a través del BID. ¿Cuántos exdelincuentes se contratarán? ¿Cuánto cobrarán? ¿Y cómo se distribuirá ese presupuesto de $2 millones? Y por último, presidente, le dejamos la pregunta que es obligada, porque necesitamos certeza y necesitamos tener claramente cuál es el derrotero para los próximos meses. Le vamos a preguntar al ministro si él va a permanecer en el cargo hasta el último día del actual gobierno o si piensa dejar la jefatura del Ministerio del Interior para dedicarse a sus otras responsabilidades políticas. Es todo lo que tenía para decir en esta intervención. Presidente, gracias por el tiempo y por la escucha atenta de los colegas y de las autoridades del Ministerio. Aquí tengo las preguntas, si se quiere fotocopiar para guiar las respuestas y la intervención del Ministro del Interior. Muchas gracias.